¿Nunca te han contado esto del Yule? Durante 12 noches, los vikingos creían que el mundo se volvía tan delgado que los muertos caminaban entre los vivos. Y había que celebrar para que no se enojaran. Hoy vamos a entrar de lleno al ritual más importante de la Escandinavia precristiana, el Hol, también llamado Yule, celebrado entre el 20 y el 31 de diciembre. Lo has escuchado miles de veces, pero casi siempre mezclado con Navidad, Santa Claus y árboles decorados. Cuando en realidad nada de eso era así. Lo que vas a escuchar aquí son datos reales, tomados de textos como la Heimskringla, la Edda Poética, la Edda Prosaica, y registros arqueológicos de la zona nórdica. ¿Qué era el Hol? ¿Por qué duraba 12 noches? ¿Qué comían? ¿Qué sacrificaban? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el fuego? Y sobre todo, ¿qué se desató cuando el cristianismo intentó reemplazarlo? ¿Qué era realmente el Hol? El Hol era un festival de invierno celebrado por los pueblos nórdicos mucho antes del cristianismo. No era Navidad, no era un festival familiar, y no era un día fijo. De hecho, según el historiador islandés Snorri Sturluson, el Hol estaba ligado al ciclo solar y se festejaba a mediados del invierno. Los reyes noruegos del siglo X ordenaron moverlo al 25 de diciembre para coincidir con la Navidad cristiana, pero originalmente comenzaba alrededor del solsticio de invierno, entre el 20 y el 21 de diciembre, y terminaba el 31 de diciembre. ¿Por qué era tan importante? En Escandinavia, diciembre era sinónimo de oscuridad total. Había solo 4 a 6 horas de luz en regiones del sur. Más al norte, no salía el sol. El frío podía bajar a 20 grados Celsius o más. Las cosechas no existían. Los animales estaban estresados. Y la gente pasaba semanas enteras encerrada. El Hol era entonces una mezcla de ritual, supervivencia y magia. Era un pacto. Si el sol ya está tocando fondo, celebremos para obligarlo a volver. Las 12 noches del Hol. Los nórdicos creían que en esas noches, llamadas Holablo, el mundo estaba más cerca de lo espiritual. Según la creencia, la frontera entre los vivos y los muertos era tan fina que todo tipo de criaturas podían cruzar. Ancestros difuntos, espíritus del bosque, criaturas oscuras del invierno, y la famosa cacería salvaje de Odín. Esto lo mencionan fuentes como la Edda Poética y relatos folclóricos noruegos posteriores, que señalan que Odín cabalgaba en estas fechas con su séquito espectral. El papel de Odín. Antes de ser un dios sabio, Odín era una figura terrible y oscura. Los pueblos precristianos lo conocían como Señor del invierno, Señor de la guerra, Rey de los muertos, el que decide quién vive y quién muere. Durante el Hol, según la tradición, él lideraba la Yulerey, un desfile de fantasmas y seres sobrenaturales que recorrían el cielo. Si escuchabas el viento y sonaba demasiado fuerte, decían que era el paso de este ejército. Los que salían sin protección podían ser llevados por los espectros, perseguidos por perros negros, o marcados para la muerte. Banquetes, cerveza y sacrificios. El Hol era un periodo de abundancia forzada. Snorri, en la Heimskringla, describe que se debía beber y comer hasta la saciedad, no por lujo, sino para honrar a los dioses. Comida típica y verificada por arqueología. Carne de cerdo, de ahí la tradición del jamón. Carne de caballo, confirmada en excavaciones en Islandia y Noruega. Hidromiel. Cerveza especialmente elaborada para la fecha. Tortas de cebada. Sopa espesa de verduras. Los sacrificios, llamados blo, eran parte fundamental. Estos podían incluir animales como cerdos, caballos y cabras. Ofrendas de comida. Y en épocas más antiguas, posiblemente sacrificios humanos, hay evidencias en la zona de Uppland, Suecia. La sangre del animal sacrificado se esparcía en altares, columnas y participantes, como símbolo de vida en medio de la muerte del invierno. El fuego, el arma contra la oscuridad. La noche del solsticio, los nórdicos encendían enormes hogueras conocidas como Yulbal, para calentar el camino del sol. Se creía que la oscuridad era una criatura real, un enemigo. Por eso, colgaban antorchas, encendían velas, dejaban velas en las ventanas para ahuyentar espíritus. Y jamás dejaban la casa sin luz. El árbol de Yule. El árbol navideño que conocemos hoy tiene raíces directas en estos rituales. Los escandinavos decoraban un Yule tree, que no era un árbol vivo, en el interior, sino una estructura de ramas, adornada con símbolos del tiempo. Frutas, pan, figuras de madera, y pequeñas velas. Todo significaba la promesa de volver a ver la luz y la vida. La cabra de Yule.
El famoso Hulebuk o Yule Goat aparece en textos medievales y arte escandinavo. Era un símbolo del dios Thor, porque su carro era tirado por dos cabras mágicas. Tanhoster. Tangrisnir. Los jóvenes se disfrazaban de cabras, iban casa por casa cantando y pedían comida o cerveza, muy parecido a Halloween mezclado con villancicos. Pero aquí llega lo más curioso. El Hol no solo era fiesta, era riesgo. Para los pueblos nórdicos, esas noches eran tan peligrosas que nadie debía andar fuera sin protección. Y aquí aparece el primer gran problema, la cacería salvaje, un evento que aún hoy muchos relacionan con avistamientos extraños de invierno. Los escandinavos decían que, si escuchabas el viento del norte soplar como si fueran 1000 caballos, debías esconderte. Era Odín pasando. Y si él te veía, podías quedar condenado. Entonces aparece la pregunta: ¿cómo celebraban un festival cuyo momento más fuerte era también el más peligroso? La cacería salvaje, el miedo detrás de la fiesta. En los países nórdicos, la tradición de las Gardsrayen, la cacería salvaje, está documentada desde al menos la Edad Media. Las historias varían, pero todas coinciden en una cosa. Durante el invierno, Odín y un ejército de muertos cabalgaban por el cielo. La razón: recoger almas, anunciar una muerte, o castigar a quien se burlara de los rituales del Hol. La gente más supersticiosa dejaba comida afuera para que los espíritus no entraran. En Noruega, incluso se dejaba paja fresca en el establo, para que los caballos de Odín descansaran sin molestar a los animales de la granja. El silencio prohibido. Un detalle curioso y real. En muchas regiones, durante el Hol estaba prohibido hilar lana, porque el sonido del telar podía atraer a un espíritu llamado Uldra, o al propio ejército de Odín. Esto aparece citado en recopilaciones folclóricas de los siglos XVIII y XIX. El Hol como renacimiento. Aunque suene oscuro, el Hol era también un momento de esperanza. El solsticio significaba que, a partir de ese día, la luz comenzaba a regresar. Los pueblos nórdicos lo celebraban como un renacimiento. Se juraban nuevas metas. Se reparaban objetos. Se renovaban alianzas. Se contaban historias ancestrales. Y se agradecía haber sobrevivido al año. La cristianización del Hol. Cuando el cristianismo llegó a Escandinavia, entre los siglos X y C, el Hol fue uno de los festivales más difíciles de reemplazar. Los reyes cristianos decidieron moverlo al 25 de diciembre y lo mezclaron con la Navidad. Incluso la palabra Jul, en noruego y danés actual, sigue significando Navidad. Pero la esencia precristiana sobrevivió. La cena abundante, el fuego, la cabra de Yule, el árbol iluminado, las 12 noches, la figura del visitante nocturno, que siglos después se transformó en Santa Claus. ¿De dónde viene Santa Claus en todo esto? Aquí un dato sorprendente y verificable. La imagen del hombre barbudo que viaja por el cielo en invierno aparece en la tradición nórdica siglos antes del cristianismo, asociada a Odín. Odín tenía un caballo de 8 patas, Sleipnir, que podía volar de mundo en mundo. Los niños dejaban comida para Sleipnir, y a cambio Odín dejaba pequeños regalos. ¿Suena familiar? No. Es la raíz directa de Santa Claus dejando regalos en diciembre. Ahora llegamos a lo más fuerte. La Noche de las Almas, la noche más peligrosa del Hol, normalmente asociada al 24 o 25 de diciembre. En esta noche, según el folclore noruego, islandés y sueco, las almas de los muertos regresaban a sus antiguos hogares. Los espíritus caminaban cerca de las ventanas. Los dioses observaban si la familia había respetado las tradiciones. Y la cacería salvaje podía descender tan bajo que casi tocaba los techos. Las familias dejaban un plato extra en la mesa para los fallecidos. No por cariño, sino por respeto y por miedo. Cualquier falta podía traer enfermedad, mala suerte o muerte para el próximo año. Lo más impresionante es que estos rituales no son leyenda. Aparecen mencionados en Heimskringla, Saga de Hakon el Bueno, Saga de Egil, colecciones folclóricas de Peter Christian Asbjørnsen y archivos etnográficos de Suecia y Noruega del siglo XIX. El Hol era más que una fiesta. Era una negociación con el invierno, la oscuridad y los dioses. Entonces, ¿qué era el Hol? Un festival de 12 noches donde los escandinavos celebraban el renacimiento del sol, honraban a sus dioses, comían, bebían y se resguardaban de los espíritus del invierno. Era una mezcla de miedo, esperanza y tradición. Y muchas de las cosas que hoy relacionamos con la Navidad, árboles, regalos, barbudos voladores, cabras festivas,
luz y comida, tienen raíces más profundas y más antiguas en este festival precristiano. El Hol no era un simple festejo. Era la manera en que los pueblos nórdicos le decían al mundo: sobrevivimos, y lo volveremos a hacer.